y teníamos que hacer un ensayo y decían, no, háganlo extremo, cosas así. Y acabé yo justificando a Herodes. O sea, o sea, Creo que encontré una justificación, pero hoy sí estás del lado de la audiencia. Yo creo que te van a amar. No estás diciendo nada polémico en este podcast. Emilio, quiero leerte una frase. Y antes de decirte de quién es, bueno, tal vez ya sepas de quién es. Quiero saber qué piensas, ¿ok? Pero ok, primero quiero que me digas qué piensas de la frase antes de hablar del autora. Bueno, es ok. una autora, dice, no le puedo tener miedo a la hoja en blanco porque no soy hombre. ¿Tú qué piensas de esa frase? Y luego te doy el No le contexto de dónde es. No le puedo no le puedo tener miedo a la hoja en blanco porque soy hombre. No soy hombre, porque no soy Porque hombre. no soy hombre, ajá. O sea, te doy el contexto un poco esta cuestión, ¿no? Estábamos hablando en un curso del que comentaba el podcast pasado sobre el arte por complacencia, que es un tema que hemos tocado aquí. El arte por complacencia versus el arte por decir algo que realmente quieres decir, ¿no? El arte por cumplir un propósito interno. Y justo estábamos hablando de todas estas cuestiones sobre, pues, qué es interesante, por qué escribes, ¿no? Y salieron varias cosas, desde una cuestión sobre si siempre debe ser políticamente correcto, hasta también como ciertas excusas que a veces nos ponemos como para escribir o como para justo hablar de nuestro proceso creativo y cómo superarlas, ¿no? Y en algún momento llegamos a este punto de la conversación de que la cuestión de la hoja en blanco realmente es un mito medio machista, que también aquí cuando hablamos de machismo tenemos que entender que pues hay machos de hace 40 años y también machos de ahora, y hay algunos que comparten como características, pero sí creo que son dos contextos muy distintos. Y un poco ella también lo decía, es una autora mexicana, porque justo cuando ella escribe nos comentaba que ella no llega a sentarse a escribir, sino que ya llega con cierto sentimiento que ella tuvo mientras estaba cuidando a sus hijos o estaba lavando el baño o estaba limpiando los trastes. Que bueno, aquí al final cada quien puede opinar lo que quiera, pero ella decía que es menos común que eso le pase a los autores profesionales hombres, y más que nada porque ella tiene mucho contacto con escritores en pues en estancias, y pues al final conoce el mundo editorial, y pues yo creo que también se refiere a muchos autores que ya están establecidos y que justamente hablaban de esto, ¿no? Y que también ella comentaba en el sentido de que, pues bueno, ellos también a veces tienen una crisis como de creatividad, pero que también mucho le había tocado ver que se orillaban hacia la complacencia, como que mucho decía, ahorita un fenómeno que está muy fuerte, que bueno, incluso tal vez la inteligencia artificial lo ha acrecentado por la manera en la que se puede hacer más rápido algo, es como crear contenido audiovisual, o sea, como que ella dice, ahorita muchos autores sí están haciendo cosas porque ya la están pensando como, esto puede ser una serie, esto puede ser una película, y mucho es Ujú. como más de escribir, de que quiero escribir algo porque tengo algo que decir, quiero escribir algo porque quiero venderlo, ¿no? Y ella comentaba de, pues es que para mí mi proceso es muy distinto, ¿no? Estoy hablando de Brenda Navarro y Sí, no, justamente ella, espérate, le iba a adivinar, joder, quiero que la gente vea que soy un genio literario de Brena Navarro. hemos estado hablando mucho de ella, pero bueno, al final me llama la atención porque también es algo que yo he visto en muchas autoras, y particularmente una de mis poetas favoritas, que bueno, ahorita hablo de ella. Quiero saber más que nada, o sea, con todo este contexto, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que es algo que también le pasa, o sea, que es algo que todavía pasa en esta generación? Como que es algo que sí es como de género, de esto de la hoja en blanco, que nos la inventamos más los hombres, y que ella comentaba que justo yo llego con una emoción que tuve antes de llegar a la hoja en blanco, entonces siempre que me siento a escribir, ya tengo esta emoción, ya tengo esta cosa que quiero decir, y casi siempre es algo o que me hace enojar o que me causa una emoción demasiado fuerte, pero que no me puedo dar el lujo de yo esperar a que o sea, mi proceso no es así, que esperar a que la idea me caiga, más bien ya tengo las ideas que quiero decir y aparte de eso alimento con lo que escribo o lo que hago, sí. A ver, yo no estoy de acuerdo, así de fácil, o sea, suena muy bonita, que bonita frase, eh, pero obviamente hay mujeres que escriben también por vender, ¿me entiendes? Sin emoción, por vender, por crear, o sea, sí, suena bien, pero al final de cuentas, a mí no me gusta poner las cosas por género. Y yo creo que
cada quien tiene su historia y cada quien tiene sus emociones. Y pues, los hombres también escribirán lo que sienten por cómo lo sienten. Hay papás solteros que escriben, hay... Al final de cuentas, no es algo que yo vaya con mi forma de pensar. A mí no me gusta dividir las cosas así como por género, pero suena bien. O sea, ya te Está argumentaría bonita la frase, pero... que ella no tiene elección, ¿no? O sea, en esa cuestión de, te diría tal vez, si estoy aquí jugando como del otro bando, pero que a mí siempre me gusta ponerte en Ok, contra sí, de... no, es válido, es válido. Para eso está este podcast, para pelearnos cada martes. No, y también, o sea, No, es una no, cuestión... O sea, pero a más que ver, nada es esta cuestión de que yo pienso que ella te diría, yo no tengo decisión, ¿no? Si tú estás diciendo que yo elijo pensar así de que no, eh, pues es un mundo donde pues tal vez tú decides verlo así, ella diría, pues para mí esto nunca fue una decisión. Si yo quería escribir, tenía que, en cierta manera, aceptarlo, de que no me puedo tener este privilegio de la hoja en blanco, ¿no? Que estoy de acuerdo, igual también hay sí, muchas pero no mujeres, pero... todos los escritores tienen ese privilegio. O sea, hay escritores hombres que igual tienen que, si quieren escribir, han tenido que pasar hambre o han tenido que escribir o han tenido que... O sea, no creo que sea por género. Sí entiendo que muchas mujeres tienen tal vez una dificultad mayor que muchos hombres, tal vez si lo quieres ver así, pero yo no pondría que es algo total de género. Yo creo que hay, cada quien tiene una circunstancia diferente. Pero ahí estás hablando tal vez de como tu contexto más cercano, o crees que engloba la realidad global, o sea, en el sentido de que tú vives en Canadá. Y bueno, y al final los dos, o sea, no es como que seamos ricos, pero tampoco, o sea, Ujú. somos privilegiados, se podría decir, porque al final al de lo que nos dedicamos y cosas así, trabajamos Ya, ya. remotamente. O sea, o sea, otra vez, creo que es interesante poner los dos puntos en conflicto. Yo ahorita tengo mi opinión, creo que en A ver, parte yo estoy creo de que acuerdo. todos tenemos un privilegio comparado con alguien más. Yo creo que Ah, pero, sí, o sea, ahí, obviamente, sí, obviamente hay gente que no tiene que trabajar y puede escribir y irse a estudiar a, no sé, a París, a Londres, donde quieras, y escribir 7 años sin cobrar y ser feliz y tiene todo el dinero del mundo. O sea, sí, pero hay muchos que no, y hay muchos que no y lo logran, ¿me entiendes? También está, o sea, cada quien tiene sus circunstancias diferentes. ujú. O sea, no creo que sea algo de género. Yo creo que sí hay hombres que tampoco tienen dinero y han escrito cosas con todas las dificultades. Es más, Van Gogh también, ¿no? O sea, moría de hambre y al final se la pasaba pintando. Era hombre. ¿Pero crees que haya más ejemplos de hombres que de mujeres o crees que es igual? Puede que haya más mujeres, no lo sé. No, es algo, no te voy a decir hay más mujeres que hombres porque es algo que no me consta, ¿me entiendes? Pero no creo que sea algo de género, punto. O sea, no creo que por ser mujer, o sea, tengas eso. O sea, hay mujeres que han escrito desde un palacio y, ¿me entiendes? O sea, no creo que sea de género. No, no, en ese punto no estoy de acuerdo. O sea, ¿Tú pero tal estás de vez, acuerdo en eso? o sea, yo tal vez creo que se puede resolver con una pregunta muy práctica. ¿Has leído más a autores hombres o a autores mujeres? Por estadística Puede ser que básica, hombre, sí, puede ser que hombre, sí, la sí, sí, mayoría sí. hemos, o sea, y yo te digo en el sentido de que yo estudié en el programa de letras, como el canon, lo que se le llama el canon, que son todas estas obras que se supone que por la academia tienes que leer para entender una literatura. O sea, yo te puedo atestiguar que tal vez apenas está cambiando, pero la mayoría, o sea, por ejemplo, de los 1600 o 1400, 1500, que fue cuando empezó a escribir Shakespeare y como esta cuestión del isabelino en Inglaterra, pues la mayoría son hombres, o sea, es muy Sí, de difícil como acuerdo. que salgan mujeres. O sea, pues creo que En al eso final estoy sí de tenemos que acuerdo, en hablar. eso estoy de acuerdo. O sea, totalmente. Y en el cine igual, ¿eh? La mayoría de los directores han sido hombres por mucho tiempo. Desde hace poco empiezan a haber más mujeres y yo sí estoy de acuerdo en que haya mucho más representación, que hayan más directoras mujeres, que hayan escritoras mujeres. En eso sí, estoy de acuerdo, totalmente. Ujú. Y que sea tal vez más difícil para la mujer llegar a cierto punto de su carrera como directora, CEO de una empresa, lo que quieras, sí, de acuerdo.
Sí. Pero eso no quiere decir que todos los hombres puedan llegar más fácil, ¿me entiendes? O sea, que hayan escritores, artistas que por el hecho de ser hombre, pues ya, o sea, escribes por placer. O sea, escribes porque eres hombre y entonces cierras los ojos y con la felicidad estás escribiendo, ¿me entiendes? O sea, no va por ahí, yo creo. Pero cada quien, ¿no? O sea, cada quien su punto de vista. O sea, Es que yo creo que es diría que tal exagerado el punto. vez... Es que tal vez no es tan exagerado si vemos las estadísticas. Creo que es exagerado en el sentido de como nuestra perspectiva al final, y es donde estoy de acuerdo contigo, al final no podemos decir que nosotros somos privilegiados en ese sentido, porque no somos autores y no somos parte del gremio. O sea, somos asalariados, de cierta manera. Sí tenemos cierto privilegio, pero no tenemos el privilegio del que como se basan la mayoría de estas estadísticas. Pon tú que si de los 10, no sé, del 100% de los hombres, nosotros estamos tal vez en el... Pon tú que casi, o sea, si te pones a pensarlo, no sé, el 60% que entra tal vez lo hace. Y nada más es ver esta estadística de, por ejemplo, el ISBN, que es de International Standard Book Number, o sea, es como la asociación internacional que tiene registro de los libros. En el 2020, bueno, hay dos estadísticas. En el 2019 justamente dice que según los datos de esta asociación, las mujeres publican casi la mitad de obras que los hombres. Esa es una estadística. Y luego, Ujú. en el 2018 se registró que de todos los obras publicadas, solo el 32% fueron de autoras. Creo que está cambiando, pero creo que es aquí una Sí, cuestión cuando se juntan dos cosas, como una cuestión de estadística mundial y una cuestión desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva es como difícil asimilar como el privilegio porque realmente vemos que incluso en nuestro círculo hay muchas mujeres que la están rompiendo, están ganando, están sí. haciéndola bien. A ver, yo creo que la mayoría de Pero libros que he leído este nosotros, año son de mujeres, exacto. incluida Brenda Navarro. Pero era justamente algo que también yo escuchaba en una de las conferencias de una autora que leí que se llama Marta Jiménez Serrano y ella decía, toda mi vida he tenido que leer libros de hombres. Ahora Ujú, nosotros debemos pedirle a los hombres que lean libros de mujeres, ¿no? Y creo que es algo que sí ujú, estamos haciendo, pero si te pones a pensar, históricamente no es algo que se ha dado. Y yo quiero acotarlo justo con una de mis autoras favoritas que se llama Adrienne Rich. Y ella tiene una historia muy interesante. Ella justamente, estoy leyendo su biografía y ella habla justo de cómo tiene esta historia, de cómo se volvió poeta. Y lo interesante de ella es que desde que estuvo muy pequeña tuvo esta afinidad, más que nada porque su papá la inculcó y siempre tuvo esta figura masculina atrás de ella muy fuerte hasta que ella se casa y tiene hijos y su matrimonio pues es complicado. Realmente no he llegado a esa parte, entonces no sé los detalles, pero sí sé que su esposo se suicida. Y entonces ella tiene como una crisis existencial de, ok, yo en cierto momento di todo lo que por un momento yo quería hacer, di mi carrera para tener una familia, pero pues ahorita me estoy dando cuenta que pues ya se rescabrajó, o sea, ya este sueño murió. Y como que tiene esta exploración muy profunda y poco a poco tiene una transformación hasta que se vuelve una activista del lesbianismo. Ella también se vuelve lesbiana, tiene ujú, relaciones con mujeres y se vuelve como también propone bastantes cosas desde el lesbianismo, como desde figuras de amor, hasta como de la figura de la mujer como escritora. Y yo a veces digo mucho que como que ella retrata mucho la cotidianidad de la mujer escribiendo como un acto de resistencia, porque es algo que en ese entonces no se esperaba. Y era como en una cuestión de cuando entrabas a Harvard, en lugar de ahora, literal era Harvard, le preguntaban a las mujeres, ¿qué es lo que quieres hacer? Y la mayoría decía, quiero tener una familia y tener alrededor de 5 o 6 hijos. O sea, era una cuestión ujú, como ujú. un estereotipo muy marcado. Y entonces llega ella y es como una de las primeras propositoras de esta cuestión como literatura femenina y como del feminismo, y es una activista muy fuerte. Y tiene un poema en particular que a mí tiene una línea que me como resuena bastante cuando escuché esto. Bueno, tal vez es un poco largo el poema, pero es uno de mis favoritos. Se llama Dedicatoria 13. Es de un poema es de un poemario más largo que se llama El Atlas de un Mundo Difícil, donde ella utiliza como el lenguaje justamente para traducir experiencias cotidianas y como que encontrar
ella siempre encuentra como en el lenguaje y el estudio del lenguaje como un entendimiento del significado de la vida. Y a mí me gusta mucho eso. Y este poema en particular tiene una frase que se repite y que se repite y que tú te puedes imaginar muy bien porque como que te dibuja una escena, pero quiero que hagas este ejercicio. Cuando lo leas, quiero que me digas si te imaginaste tú o te imaginaste otra persona en sus imágenes. Creo que es parte del ejercicio que ella está haciendo y cómo se ve esto de la realidad de ser mujer Ok, y escritora. Entonces, ok. este poema se llama Dedicatoria 13 de Adrienne Rich o Sé que estás leyendo este poema. Sé que estás leyendo este poema tarde, antes de dejar tu oficina, la de la única lámpara amarillo intenso y la ventana que se va oscureciendo, en la lastitud de un edificio que se funde en el silencio, mucho después de la hora pico. Sé que estás leyendo este poema, parada en una librería, lejos del océano, en un día gris del principio de la primavera, débiles copos arrastrados por los enormes espacios de las planicies a tu alrededor. Sé que estás leyendo este poema, en una habitación donde demasiado ha sucedido como para que lo soportes, donde las sábanas se enroscan estancadas en la cama y la valija abierta habla de huida, pero todavía no puedes irte. Sé que estás leyendo este poema, mientras el metro disminuye la velocidad y antes de subir corriendo las escaleras hacia una nueva clase de amor que tu vida nunca permitió. Sé que estás leyendo este poema a la luz de la pantalla del televisor, donde imágenes sin sonido se sacuden y deslizan mientras esperas la última noticia de la intifada. Sé que estás leyendo este poema en una sala de espera, de ojos que coincides y que no se encuentran, de identidad con extraños. Sé que estás leyendo este poema con luz fluorescente, en el aburrimiento y la fatiga de jóvenes excluidos, que se marginan a sí mismos a una edad demasiado temprana. Sé que estás leyendo este poema con tu vista debilitada, los gruesos lentes agrandando esas letras más allá de todo significado, y sin embargo sigues leyendo, porque hasta el alfabeto es precioso. Sé que estás leyendo este poema, caminando por la cocina calentando leche, un bebé llorando sobre tu hombro, un libro en tu mano porque la vida es corta, y tú también tienes sed. Sé que estás leyendo este poema, que no está en tu idioma, adivinando algunas palabras mientras otras te hacen seguir leyendo, y quiero saber cuáles son esas palabras. Sé que estás leyendo este poema esperando escuchar, desgarrada entre la amargura y la esperanza, volviendo una vez a la tarea que no podés rehuir. Sé que estás leyendo este poema porque ya no queda otra cosa que leer. Ahí donde aterrizaste, desnuda como estás. Muy Es bonito. uno de mis poemas favoritos, pero cuando tú lo Es escuchas, bonito, sí. a quién No, te sin duda yo imaginas? veo a una mujer. O sea, veo a una mujer, la imagino una mujer, creo. O sea, Creo. Ujú. Bueno, sigue, ajá, tú dime ajá, tu no, no, opinión. no, no, Dime tu no, opinión. no, va. O sea, O yo sea, sí yo veo la. a una mujer que no está feliz en su situación y quiere ser libre, pero es madre y por más que quiere hacer su vida, tiene que hacer las tareas, la rutina y lo que sea para lo que tiene que hacer como madre. O sea, no tiene ella mucha escapatoria más que leer ese poema. O sea, más que lo único que la deja ser un poco más libre, creo que es el poema que está leyendo, lo que lee, lo que. Ujú, ujú. Pero El no. lenguaje. El lenguaje, sí, sí, sí. Pero está atrapada en su realidad. Es lo que yo veo. Es lo que Mm, yo. Mi primera interpretación es esa. sí, está muy Una mujer que está interesante. cansada, que tiene que trabajar, que no. Que, o sea. Pero también puedo ver gente hoy en día que lo único es el trabajo, ir a casa, ver Netflix y sabes que aunque quieres hacer otra cosa, pues no puedes escapar de esa realidad y lo único que te queda es ese libro que todavía te puede sacar un poco, pero aún así vas a tener que regresar a tu realidad que vives día a día. Esa es mi Sí, interpretación. sí, o sea, creo que es un acercamiento muy, eh, pues sí, cercano a lo que yo entiendo de lo que es este poema, un acercamiento cercano. O sea, es una interpretación cercana. Eh, lo que yo ¿Cómo lo veo entiendes mucho tú? y ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Y a quién lo que yo ves? veo, lo que yo veo y lo que siempre he visto en este poema, o sea, creo que es un juego que ella hace mucho, como que desdibuja la perspectiva de la voz de la que está hablando, o sea, para que te identifiques con situaciones que sí, a veces solo le pasan a las mujeres, pero que también ella justo llega
como a la raíz de problemáticas que todos los hombres bueno, todos los hombres, todos los humanos, hombres y mujeres o como se quieran identificar, como que todos vivimos bajo el sistema capitalista. Ella al final como Ujú. que liga mucho esta cuestión del feminismo también a la manera en la que vemos o la que producimos cosas, ¿no? O como la manera en la que creamos valor a través del dinero. Justamente ella tiene una frase muy famosa de como cuando ella, creo que recibió un premio de poesía por Bill Clinton, ella dijo, ella creo que no lo aceptó porque dijo, yo no creo en un arte que solo adorne la mesa de los ricos. Y como Mm. que para ella siempre es una cuestión mucho de como político, como que el arte puede hacer cosas, puede cambiar cosas. Entonces siento que siempre sus poemas juegan con esto de como que el lenguaje se desdibuja los límites de las personas a las que le está hablando, porque todo el día, todo el tiempo te está diciendo, sé que estás leyendo este poema. Entonces al final parece como que te está hablando a ti, ¿no? Pero cuando te está hablando a ti, te identificas con toda esta serie de personas que en algunos es muy claro que es una mujer, como por ejemplo a mí me gusta mucho, y esta fue la línea que me recordó la frase de Brenda, lo que dice sobre el bebé, de sé que estás leyendo este poema Ajá, caminando esa, por la esa cocina. es. Ajá, porque tú también tienes sed, o sea, que estás cargando el bebé y que está cargando el libro porque tú también tienes sed. Creo que en inglés es because you are also hungry, o sea, porque tú también tienes hambre. Y como que esa línea es como mucho de como, estás leyendo este poema y justo como que te estás identificando con cada una de las personas y luego llegas a estas partes muy pues con mucho género, o sea, al final es muy claro que es una mujer Sí, sí, sí. y parece que es como que te trata de que te identifiques con ella a través como de este juego del lenguaje y al final también está hablando, ahí habla de la intifada, que según yo era una rebelión, una guerrilla en España, cuando era como este conflicto de la guerra civil española o de lo que hubo después. Realmente no sé de esa parte de la política, pero ella estaba también muy metida en estas cuestiones de las guerras. Entonces, como que ella hace dos cosas, como que al final pone la experiencia de la mujer como un acto pues, político, un acto de resistencia, el hecho de que ellas estén haciendo cada una de estas cosas o que se sientan cada una de estas cosas es también por cómo viven en este sistema. Y dos, también está como haciendo un acto de resistencia de todas esas personas que están oprimidas, ¿no? Porque al final, pues es muy parecido a veces en ese sentido de cómo vive la mujer a cómo viven otras personas reprimidas y cómo tal vez no podemos Ujú. tener esta cuestión de decisión, ¿no? Como tú bien lo decías, están atrapadas bajo su realidad, pero pues el poema les permite un escape. Y no en todas, porque hay veces que solo te describe la situación y realmente no sabes si está leyendo esa persona el poema. Tú eres la que está leyendo lo que le está pasando a esa persona viendo el poema, ¿no? O leyendo el poema, entendiendo el poema. Entonces a mí me parece algo muy Pero yo creo que interesante también porque te habla al lector, ¿no? Es como que sí, este juego entre el lector y el personaje que está poniendo. Pero sí, o sí, sea, a ver, si te pongo, no voy a comparar, pero a mí me parece esto un poco mejor, te hace pensar, te hace imaginar esta situación, te pone en una situación donde es alguien que tienes que trabajar hasta la última hora de que puedas, es la última que te vas de la oficina y, o sea, te pone en situaciones donde identificas el problema. Pero a mí una frase tan literal donde, escribo porque no soy hombre, a mí eso me parece, bueno, o sea, ok, o sea, ok. ya, A veces te sientes atacado. no atacado, pero me parece, no sé, o sea, a ver, yo creo que Sor Juana, por ejemplo, no sé, o sea, creo que ella tuvo una dificultad mucho más grande, igual, o sea, ¿me entiendes? Era más difícil para ella, no podía ni estudiar, o todas estas que, no sé, a mí no me gusta poner el género, así como, no me siento atacado, porque al contrario, yo creo que yo no es como que no lea literatura de mujeres, o sí, sí Sí, entiendo no, que hay una dificultad y ser mujer es en muchas cosas más difícil que ser un hombre. Eh, y pero aún así a mí no me gusta cuando es tan el no sé cómo escribirlo. No sé cómo escribirlo, pero no estoy de acuerdo. Punto. O sea, no estoy me parece una frase simple, o sea, sin más. No me hace sí, pensar, ok, eres mujer, yo no soy mujer, no me puedo poner en tus zapatos, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo mm, entender lo que tú quieres decir, porque no soy mujer y nunca voy a llegar a ese punto. O sea, nunca voy a ser ya, mujer, nunca te voy a entender. claro, Si tú claro, me claro. das
un contexto o algo donde yo pueda, ok, entenderte, entonces sí, voy a llegar a algo, a pensar, me va a dejar pensando, pero cuando es tan básico, es imposible, es una cosa de casi de fe, o sea, creo en esto y no de fe, no es la palabra, pero si mi creencia es esta y esta es la tuya, es imposible que lleguemos a un punto en común. Cuando yo no voy a entender tu creencia, yo nunca voy a poder estar en tus zapatos de esa forma. Ujú. Y, Sí, te entiendo. y, o sea, estoy pensando y diciendo las cosas y se está formando mi pensamiento, pero Pero creo sí es parte que de. Creo que. Ajá. sí, 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 va. Creo que justo es una frase que pretende que se abra el debate, ¿no? Que pretende como confrontarte. O sea, no te estoy diciendo, aquí nadie la confrontó tal así, pero creo que justo ya decía de broma en el curso de confrónteme porque mis pasados esposos no me confrontaron y ex esposos no terminaron muy bien, entonces aquí tal vez encuentre a mi nuevo esposo o algo así. Bueno, X, no la quiero aquí decir como lo que dijo Brenda, pero el punto es creo que justo ella pretende como abrir el debate, abrir la conversación, ¿no? Y algo que creo que pues, al final vamos por buen camino en el sentido de que, pues sí, somos... Es como ahorita que dijiste, leí el poema y como que entendí más esta idea, ¿no? O tal vez lo que quería decir, porque pues sí me pude identificar con él. Creo que Brenda también lo hace muy bien, ya le digo a Brenda, pero Brenda Navarro lo hace muy bien en el sentido de, Así por se ejemplo, llama, güey. sí, pero casi como mi Tengo amiga que Brenda, decirle. la señorita Navarro, o sea, en Ceniza en la boca, pues al final es una novela en primera persona, ¿no? Te tienes que poner en los zapatos de la chica que ni siquiera tiene nombre, y es un nombre a propósito, ¿no? Para que tú sientas como esta cuestión de discriminación y como es una identidad, pero es una identidad medio desdibujada y que al final también como que ella misma no sabe ni quién es y como que siempre estás viendo que está en esta cuestión como entre pues una discriminación de un lado psicológica, una discriminación física y como que también una discriminación, esta herencia de pues cómo su mamá se entiende en el mundo y como la abuela después, ¿no? Tiene como unas conversaciones ahí como con ella. Ujú. Entonces como que al final siento, o sea, también Adrian Rich decía sus cosas, o sea, yo no he leído tanto de sus ensayos, pero sí estoy seguro que también era como muy fuerte en el sentido de la crítica hacia pues el privilegio de los hombres, ¿no? Yo también tengo esta cuestión, o sea, y también me ha pasado al grado de cuando lo discuto con las mujeres, a veces también me dicen eso de que es que tú no puedes hablar de eso, ¿no? Y es ahí donde yo también me enojo, que es así como, ¿por qué no? Y hay veces donde sí he tenido esta discusión y como tu misma perspectiva es así, pues es que yo nunca te voy a entender porque soy hombre, ¿no? Obviamente nunca voy a tener esas mismas experiencias, siempre voy a tener este privilegio, siempre voy a salir aquí a la calle y me voy a sentir más seguro que tú en la noche, ¿no? En México. No sé si en En el Canadá mundo también igual, pasa. ¿eh? O sea, no, en el mundo igual, o sea, obviamente una mujer caminando en la oscuridad de la noche, quieras o no, te sientes mucho más insegura que un hombre. Es más, yo a veces como hombre, cuando hay una mujer caminando enfrente de mí y es Ya oscuro, sé. te sientes incómodo porque sabes que ella está incómoda. Pero aún así yo no me voy a sentir nunca como la mujer, porque no soy mujer, ¿me entiendes? Y ese es mi punto, ok. En el libro ese que pones de Brenda Navarro, el de Cenizas en la Boca, pues el libro no son 200 páginas diciendo, soy inmigrante, no sé dónde estoy. No, o sea, te está poniendo en lugares y en situaciones para entender el problema. Pero cuando una frase es tan sencilla y tan banal, eh, no tiene nada, ¿me entiendes? ¿Qué hago? Ok, eres mujer, ok, es más difícil, ok, pero no entiendo por qué, ¿me entiendes? No voy a llegar nunca a entenderte, nunca voy a llegar a darte la razón porque lo que me estás diciendo es por ser mexicano es más difícil. Ok, y luego, o sea, ¿me entiendes? No hay punto. O sea, ¿qué es más difícil? ¿De dónde O sea, es vamos a como, empezar? ¿Por dónde empezamos a resolver el problema? Y esa frase a mí no me da nada. sí, o sea, creo que al final el punto que tú quieres rescatar es que no porque para ella sea difícil significa que tú no hayas tenido dificultades o que tú no hayas tenido tus luchas, ¿no? O sea, pero es ahí donde a veces a mí también me cuesta trabajo. O sea, eso de, bueno, entonces tal vez sí son estas cosas como las que no tenemos que discutir o como que es una cuestión de que hacemos nuestro podcast y solo hablamos aquí. O sea, No, es como curioso, no, ¿no? es válido. O sea, yo creo que es válido discutirlo. Pero
tampoco puedes llevarlo a ese extremo. O sea, es que el mundo está loco, güey. No, no me voy a meter en política, te lo juro. Pero el mundo está loco. Y es lo que hablaba el podcast pasado, que decíamos, güey, o sea, es que la gente o es blanco o es negro y se van a los extremos. O sea, el mundo está loco. Así ya, no, no, no. Y la gente está, o sea, quieren solucionar un extremo con otro extremo. Yo sí estoy de acuerdo en que las mujeres han tenido históricamente la vida más difícil, sí, 100%, o sea, te lo creo. Pero el chiste es cambiar el cambiar las cosas, pero no sé, victimizar a veces por, no sé, es que no sé ni siquiera qué decir, creo que ya dije lo que tenía que decir sobre esa frase, no me gusta, punto, y ya. Sí, yo creo que, y era como lo que decía, siento que esto es muy importante, esta cuestión de por dónde empezamos. O sea, porque creo que, y lo hablaba en otro podcast, como hombre, yo digo que no tenemos gramática emocional para hablar de nuestra realidad. Y creo que le llamamos crisis de masculinidad, y ya hemos hablado de estos personajes que hablan como o con discursos muy fuertes o como con discursos tal vez muy, pues no sé, como estos aliades que a veces parece como que nada más quieren involucrarse en la conversación cuando realmente no aportan tampoco tanto. O sea, como Mm, que parece que solo se quieren colgar del mame para tener fama. O sea, pero cada quien, no, puede ser que sí, tal vez yo estoy diciendo mamadas. Mi punto es que no creo que hemos llegado a algo que sea como género, o sea, porque realmente tal vez no lo necesitamos hacer y eso es algo que también yo pondría en cuestión de por qué entonces las mujeres sí necesitan, o sea, hay varias mujeres que todavía están luchando por esta cuestión de mayor representación y que realmente las mujeres se escuchen y que como que no nos critiquen cada vez que ganamos premios seguidos y como que los hombres ganan todos los premios y al final pues nadie les dice nada. O sea, todavía hay esos artículos de esa cuestión de como mujeres ya están muy cansadas, no están muy cansadas de sí mismas, creo que la hablé la vez pasada. Y como que creo que es una cuestión de que estamos en este punto de que donde tenemos que decir cómo abrimos esa discusión. Creo que al final, y la respuesta tal vez ya la hemos dicho aquí, es pues crear y como que creo que el punto de hacer una obra también es como abrir la discusión, o yo siempre he pensado como en eso, ¿no? Y era como justo lo que decíamos, de que o vamos a abrir, a hacer arte para, pues sí, vender y estar en Netflix y como que hacernos famosos, o para realmente tener estas discusiones, que yo creo que sí son importantes, ¿no? O sea, al final, pues realmente sí. no todos vamos a ser Brenda Navarro ni Adrian Rich, pero creo que sí es importante, o sea, por lo menos nosotros hemos visto que sí generamos discusión y creo que es necesaria esa discusión. Creo que es algo que no se tiene que En eso tomar estoy por de acuerdo, sentado. en que tenemos que discutir y hablar los temas, sí, absolutamente sí. Y que cada quien va a tener sus posturas al final del día, yo creo que, o sea, al final vas a, tal vez, el chiste es abrir la mente, ¿no? De cada uno, de tal vez repensar lo que piensas. Yo estoy totalmente de acuerdo y siento que es algo que yo hago bastante y a veces no sé, a gente le puede molestar, pero es cuestionar, ¿no? De por qué crees esto y mucha gente se siente ofendida si lo cuestiona, o sea, ¿por qué pagas esto? ¿Por qué haces esto? Pero no es el hecho de criticar lo que estás haciendo, no, no es que me moleste. Quiero entender por qué haces algo y simplemente tal vez a mí esa información me va a hacer pensar como, tal vez puedo yo hacer esto, o tal vez yo puedo pensar esto. Pero no Sí, es sí, sí. que esté en contra de tu pensamiento, es quiero entenderlo y tal vez así entender mi propio pensamiento o modificar mi propio pensamiento. Tal vez así me doy cuenta que yo soy el que está mal o tal vez tú mismo, el que te haya cuestionado algo, oye, me oye tal vez te hace preguntar eso, te deja ese ruidito durante una semana, un mes y tal vez dices, tal vez no es, o sea, te hace pensar. Y yo siento que a veces tenemos tanto miedo a veces a pensar o a que nos cuestionen algo que te da miedo luego cuestionar, ¿no? O sea, te da miedo hablar, te da miedo la conversación y Sí. siento que por ahí no va la cosa. Pero al final de cuentas, no sé, o sea, yo sí creo que las mujeres tienen, eso sí estoy de acuerdo. También hay mujeres que son, no sé, Ana Guevara, Dios mío, Dios, era una heroína y se volvió la mierda más grande que hay, o sea, hoy en día, o sea, yo creo que O el sea, género no te excusa, ni te justifica, ni tampoco te debería hacer valer más, o sea, se deben aplaudir por igual, yo creo en iguales, en que vale tanto el triunfo de un hombre como el de una mujer. sí, también hay matices. Por ejemplo,
Adrian Rich en algún momento tiene un ensayo donde le tira, bueno, le hace como este debate en contra de Virginia Woolf, porque Virginia Woolf tiene un ensayo que se llama A Room of One's Own. No sé si lo has leído, pero se llama como un cuarto para una propia, para ti mismo, un cuarto para ti mismo. Y es que justamente su tesis es que una mujer para que escribir necesita como un cuarto y tiempo, ¿no? Y como que discute mucho esta cuestión de la representación y como que habla más o menos de lo que decía al principio de que si te vas a estudiar a la librería casi no encuentras mujeres y que para ella fue mucho esta cuestión de como una crisis. Y habla de una novelista como de las colonials que justamente marcando su punto, ya se olvidó su nombre, pero como que ella se basa mucho en ella para su obra, ¿no? Y lo que Ujú. escribe. Pero bueno, luego Adrian Rich le tira un poco, o sea, la critica con esta idea de que, bueno, o sea, tú podías decir que necesitabas un cuarto para ti misma, pero pues yo no puedo tener un cuarto para mí misma porque tengo que estar alimentando a mi bebé. No, no tengo espacio en esta casa, ¿no? También lo estás hablando desde un lugar como de burguesía, de privilegio. Ujú. Y, o sea, tenemos que pensar cómo estas personas que no tienen estas oportunidades también pueden escribir, ¿no? Y es donde yo creo que a mí me gusta mucho Adrian Rich por eso, porque como que logra justo desdibujar tal vez estas líneas. No quiero decir que al final, como que dice, podemos hombres y mujeres ser iguales, pero creo que en algún momento ella sí tiene mucho esta idea de como comunidad o comunalidad. Tiene un libro que se llama El sueño de un lenguaje común. Y como que es justo esta idea, cómo podemos desdibujar tal vez estas diferencias que a veces son muy marcadas por cuestiones políticas, porque al final es una cuestión política, ¿no? Al final todos podemos decir, sí, los hombres y las mujeres pues son iguales en ese sentido de pues ninguno merece más que el otro, pero políticamente no ha pasado, socialmente no ha pasado, ¿no? Entonces creo que es ella como lo que intenta resolver con su obra. Y no quiero decir que soy un experto, pero es lo que yo he leído de esa. Y a mí me parece muy poderoso porque no lo he encontrado tanto en un poeta hombre. Siento que un poeta hombre es más abstracto, a veces no habla tanto de su vida y si habla de su vida es como una cuestión como de ejemplo para los jóvenes, así como de, por ejemplo, Rilke o Vargas Llosa que tienen esto de como cartas a un joven escritor. Ambos tienen así, algo así. Y como que es mucho así de mi experiencia, de vida y aprende de Ujú. mí, como los youtubers, ya sabes, o sea, es muy distinto. Es distinto, no se cambia. O sea, pero es Sí, sí, interesante sí. como al final es algo político, algo social, porque al final llegas como a este punto que tú estás diciendo, pues somos iguales en esencia, ¿no? O sea, no es como que yo al final solo por ser hombre ya se me quitó la crisis existencial, también tengo mis pedos, ¿no? Pero sí hay algo político, social, que creo que es lo que ahí se toca. O sea, sí creo, o sea, sí creo. Y obviamente yo creo que irá cambiando y las cosas se irán poniendo más parejas. Y no estamos ahí todavía, tal vez. Pero sí, en sí la frase a mí no me hice nada, es lo que, ese es mi punto, ¿ok? Ahí lo voy a dejar, no me hice nada y no creo que, no me da más conversación. Es como, ok, ok, ¿Qué te ha dicho algo en estos días? ¿Hay algo que se te haya hablado? me habló, no, 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 fíjate que, bueno, vi una serie y va similar con este tema que estamos hablando de igualdad, de esta serie de Netflix de Ujú. Ojitos de Huevo, Ya, es que nueva. es nueva, acaba de salir, que realmente ¿Es no sé por qué mexicana? es mexicana. No. Eh, ¿Cómo sería en inglés? En inglés sería un título difícil, ¿no? Ojitos de huevo. Ya, Sería t- Little Egg Eyes. Tiny Egg Eyes, Tiny sí, Egg una cosa Eyes. así, una cosa así. Así que por el título podemos decir que es un poco mexicana. Y habla un poco similar a este tema, ¿no? Pero, ¿qué es el caso ¿De de qué un habla? comediante? Es el Ah, caso de un ok. comediante que es ciego. Él, no sé, es ficción, yo creo que es ficción, no creo que esta sea la historia, no sé, ahí sí que te la debo, se las debo a nuestra gran audiencia, pero son dos comediantes, uno tiene parálisis cerebral y otro es ciego, ¿ok? Y Mm. básicamente la historia va de que quieren ir a México, a la Ciudad de México, quieren ir y volverse comediantes, ¿Ellos de dónde son? de Querétaro, Mm. ¿ok? Y entonces, al final lo que te viene a decir es esto, o sea, no quiero que me veas diferente, güey, quiero que me veas, que es esta cosa que yo creo que siempre ha sido, ¿no? No creo que me veas diferente o que me trates especial, güey. Quiero que simplemente pues, me trates como una persona más, ¿no?
y que pueda tener chistes de ciegos, que, o sea, que no te sientas mal por el contar un chiste de ciego, que no me quieras ofender, o sea, sino que sea parte de. Yo creo que al final todos quieren ser parte de, ¿no? Todos deberíamos reírnos juntos, todos deberíamos tener poder escribir igual, poder decir lo que sentimos y no importa si eres ciego o si tienes. Y ahí también hay mucha discriminación y yo creo que también es muy difícil, sobre todo ser ciego, comediante, vivir en la Ciudad de México y todo eso, también es difícil. Y supongo que es muy difícil, ¿no? Pero no es no vale, o sea, es que no sé cómo decirlo, pero es igual de válido su trabajo que el de alguien que no es ciego, el de una mujer que no es ciego, el de un hombre que no es ciego. Sí. Y así lo deberíamos ver, como algo igual. Aunque tengan más dificultades, debería valer lo mismo. Debería ser igual. Y, o sea, supongo que va como en contra, como tal vez de esta cultura que siempre políticamente correcta y cosas así, ¿no? De como no querer. Bueno, no sé si también va en ese sentido de, pues al final no puedo contar chistes de ciegos porque está mal, pero también cuando decimos que está mal, de cierta manera invisibilizamos, o también es una cuestión de discriminación, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, justo vimos este tema del lenguaje políticamente correcto, y era como así de, en lugar de que le digas pelón a alguien, dile folliculi, como folliculi, algo como de los follicles impaired, como que no tenía, que era como de los que estaba, que tenía algo, impaired es como una desventaja folicular, o sea, como estos nombres que también en cierta manera yo creo que como que resaltan la discriminación y como que Sí, son sí. contraproducentes a lo que quieren como hacer, ¿no? Que es esta gran crítica al lenguaje políticamente correcto, que al final es otra norma, es otra regulación, ¿no? Que es En el que... una etiqueta más. Exacto. En vez O sea, de va ser por ahí. parte de un poco, o sea, no es... el chiste es que el cuate quiere que los papás lo dejen ser, lo dejen intentarlo, aunque sea ciego, ¿no? Que lo dejen crecer, que lo dejen hacer las cosas. Y los papás siempre Mm, están detrás y todo. Y al final logra... Él es comediante y hay algo muy bueno que es, por ejemplo, él es ciego. Hay una escena que a mí me gustó, que él es ciego y regresa a Querétaro y está con los cieguitos que venden mazapanes, ¿no? mm. Y, y le dicen, ¿tú quién eres? Y le dice, no, yo soy ojos de huevo. Ya se me fue el nombre. O sea, al final empiezan a decir como, ¿por qué él fracasa? Y él dice como, no, fracasé. Spoilers. Sí, medio spoiler, ya, me vale madre. No, no sé, perdón. Él fracasa y se regresa a Querétaro, ¿no? Porque todo se vuelve muy difícil, güey. No es tampoco una película una serie que Es, digas, wow, la mejor serie, pero es buena serie, es buena serie. Y los hijos le dicen, o sea, él fracasa y los hijos le dicen, pero tú eres el güey que fracasó en Querétaro. O sea, tú hiciste algo que todos nosotros quisiéramos hacer, güey. Ya quisiéramos irnos a la Ciudad de México y fracasar de esa forma. Ya quisiéramos hacerlo, ¿me entiendes? Ya quisiéramos atrevernos a hacerlo. Y es verdad, a veces es valioso eso. El atreverse a hacer las cosas, el fracasar, el intentar, pues es muy valioso. sí, Y, totalmente. y al final, pues él triunfa y todo. Es buena serie. De esas que podrían hacer películas en vez de una serie. Y, y lo que me gusta es que se siente fresca. Es una serie que se siente fresca porque son personajes diferentes, una realidad diferente, una historia diferente. Porque en México estamos acostumbrados luego a ver muchas películas de asesinatos, narcotráfico. Y ¿por qué no contar estas historias mejor? Sí, Entonces, ¿no? O sea, bueno. o sea, como que tenemos estos dos polos en los últimos 20 años, supongo, no sé si más. O sea, yo realmente no he visto la época del cine de oro mexicano tanto. O sea, he visto algunas que pasan así en la tele y cosas así, pero creo que sí, nosotros estamos muy acostumbrados como el cine que aparece en las películas, que está en las salas, o son estas cosas como muy de narcos o de la narcocultura, o comedias muy alejadas de la realidad que casi siempre están hechas por Mm, Omar Chaparro, Marta Higareda, ya. o todos estos güeyes, Jaime Camil, no sé, como que son cosas como mucho de
o de whitexicans o de situaciones súper extrañas que quieren copiar del gabacho que realmente no tienen como resonancia aquí porque a nadie les pasa o es así como es ridículo, absurdo y como que eso es prácticamente su humor. Pero creo que recientemente, y no me consta porque no lo he visto yo, pero hay mucho cine mexicano como con este comentario social que la gente, pues es lo que busca, ¿no? Al final es lo que estábamos hablando, lo que hace Adrian Rich, como que al final vas al arte también como para contextualizar tu realidad o tal vez como que hacerlo parte de una conversación o darte cuenta de cosas que tal vez tú no te dabas cuenta, como por ejemplo ahorita se me vienen a la cabeza 3 ejemplos de los que yo he oído hablar. Esta película que se llama Heroico, que es como de las vivencias de un cadete que entra al colegio militar y todos los abusos Mm, que pasan en el ejército, ¿no? Y como que es esta cuestión de, pues, esta institución que supuestamente nos protege y que ahorita, pues, con nuestro presidente, pues, está prácticamente en todos lados con la Guardia Nacional, pues realmente como los abusos a los que ellos se enfrentan, pues al final solo perpetúan el abuso sistémico y pues incluso a la población, ¿no? Y está esta otra película que se llama Confesiones, que tampoco la he visto, pero se trata de una familia pues bien con recursos que secuestran a uno de sus integrantes y como que la dinámica, hacen algo un tipo como que la dinámica es que tienen que decir como el secreto de uno de ellos para que liberen a su familiar, pero es un secreto así que podría destruir a la familia. Y también mm, está esta de la señora influencer, que mucho también le critican al marketing de estas películas mexicanas porque dicen que esa película parece como una comedia barata de México, pero como que es un comentario mucho de, pues esta cuestión de la fama y como de la idealización de las redes sociales y como que se va de comedia a un drama muy oscuro. Pero así como me dices, parece que está como este nuevo despertar social en el arte mexicano, que es lo que al final decimos, esto está interesante, esto está relevante, porque estamos muy acostumbrados a ver estas cosas como muy alejadas de nosotros, que sí, igual pasan, porque pues están esos güeyes, ese es un fenómeno de Televisa, ¿no? Esas son las narrativas que veíamos ujú. como narcocorridos o cosas, todavía pasa, ¿no? Pero creo que O cuando la la gente ve novela. exacto, como que son las estructuras de la novela, las comedias que Ujú. vemos en el cine, pero cuando tienen este comentario social, como que creo que la gente, pues le llama la atención. También esta película que salió hace poco de, Ya no estoy aquí, o cómo se llamaba, Sí, la del, es un peliculón, ese es un peliculón y fue buenísima. Esa película fue de lo mejor que, o sea, que ha salido de México hace mucho tiempo. Es muy buena película. Esa es muy pero buena película. y que también habla de esta música, ¿cómo se llama? Estas cumbias, ¿cómo se? Era como el Chunter Style, todo como Ajá, esta música de cholos, por así decir. No sé cuál sea sí, exactamente. sí, tampoco me acuerdo. Cumbia rebajada, algo así creo que era, no me Es algo acuerdo. así, sí, sí, como el Chunter Style, esta música donde bailan con los pantalones aflojados y esto. Sí. Eh, Estoy de acuerdo, es muy buena película, es una película brutal, muy parecida al libro justo de Brenda Navarro, de güey que se va a Estados Mm, Unidos, migrante, donde no pertenece a Estados Unidos, pero regresa a México y es una realidad que es una mierda. O sea, sí, todos sus exacto. amigos se pasaron con los que bailaba, porque es este grupo de gente con los que baila. Él se va a Estados Unidos porque matan a algunos de su familia, el narcotráfico, se va a Estados Unidos y en Estados Unidos no perteneces, no hablas el idioma, no entiendes con la que vives, la pasas mal. Y cuando regresa, porque extraña a México o por lo que sea, regresas y con todos los que bailabas, pues son parte del narcotráfico y muchos ya ni siquiera están vivos o muchos ya, pues ya se murieron o los mataron, lo que fuera. Entonces esta realidad que también está mucho en México y en yo creo que toda Latinoamérica, pero yo creo que aquí contrasta un poco esta serie de Ojitos de Huevo porque a veces yo creo que sí, o sea, está bien leer estos dramas y todo, pero también siempre nos concentramos en la violencia, todo esto, porque yo creo que es de lo que más se vive, lo que más sufre el país. Y lo bueno a veces es escuchar estas historias donde pues es una vida normal, o sea, al final de cuentas, pues, mucha gente vive en México y no todos, bueno, la mayoría son víctimas de una u otra forma de la corrupción, todo, pero también Sí, es bueno, siento que escuchar a veces una historia diferente, sí, un sí, poquito sí. más positiva, más... Sí, creo que justo o sea, lo que me parece interesante es como que sí, ya empieza a ver como estas voces como cada vez más representativas
del arte mexicano, como que sí siento que estamos en una nueva generación. Y está interesante, como que sí creo que está cambiando las cosas. No sé por qué se deba, pero qué bueno. O sea, al final también hay mucha gente que le gusta, o sea, que busca. Yo conozco muchas personas que quieren hacer cine o que están buscando hacer cine. O sea, sí, sé que la infraestructura no hay, que los apoyos son casi muy vagos, son muy vagos. Pero, por ejemplo, creo que en esta semana está esta cuestión, o no sé si fue la semana pasada, de hacer un corto en 48 horas, o como que hay un reto que Hay supuestamente varios, sí, hay haces. varios de esos, sí. Y yo he escuchado a varias personas o que me aparecen en TikTok o algunos amigos así medio cercanos, compañeros de talleres y así, de que dicen, lo voy a hacer y que no sé qué. No sé, al final creo que pues sí hay talento, hay como este ímpetu de hacer arte, pero Realmente hoy en pues, día es mucho más barato hacer cine o cortometrajes y eso es muy fácil. O sea, yo que YouTube es mucha gente, el sí, cortometraje en sí ha desaparecido. Hay mucha gente que hace cortometrajes como videos en YouTube y simplemente los sube y son también editados, bien hechos. O sea, en sí la categoría cortometraje de 10 minutos ya me parece súper difícil porque hay millones de contenidos donde hay cosas muy sí. buenas, muy bien hechas. O sea, Yo una vez hice por, uno de esos de sí. filmar un corto en... es uno que hablé, creo, lo filmamos en Super 8 igual. O sea, sí gastamos tantito, pero lo hicimos entre tres amigos. No hubo más producción y... Pues es divertido, o sea, a mí me gusta muchísimo crear cosas por crear cosas y la historia no era no era muy profunda, pero es divertido, ¿no? El hecho de crear y hacer cosas. Es, y la gente debería hacer más, sí. Sí, pero y justamente a veces como que, o sea, no sé si era lo mismo de la temática que decías del cumpleaños o algo así. Sí, sí, ese. O sea, yo creo que a veces, y a mí también me pasa cuando empiezo a hacer cosas, como que justamente tú no sabes de qué es el tema. O sea, o como que hay veces que como que haces la cosa, pero ya la manera en que la gente lo recibe ya se vuelve otra cosa. Y creo que en ese proceso, como que tú vas encontrando qué es lo que hiciste. Y eso es también parte como de lo interesante del arte y lo que justamente otra vez esta discusión de hacer por quiero decir algo versus hacer porque quiero que me vean. Porque cuando quieres hacer algo, como que al Mm, final también siento yo que el arte que a mí me interesa, también hago arte porque es un ejercicio transformador. Y es como esta cuestión también de, por ejemplo, hablábamos de, en la otra, hablo solo de Brenda Navarro ahora, pero es que está muy padre ya, ese curso. ya, ya, no, ya O sea, invítala ella al hablaba, podcast y ya, güey. sí, le voy a decir. Le voy a decir, no, bueno, lo que ella decía era más que Sí, nada de los, sí, y discutimos más que sus ex sí. esposos. Y ella, perdón, me equivoqué, no sabía. Cuando empecemos a hablar con ella de que se le va la conexión, de que no los escucho. Sí. Lo que ella más o menos hablaba era justo de como, de no poner a personajes siempre políticamente correctos, porque también eso es muy aburrido, ¿no? Y Sí, como, obvio. como que también esta cuestión de, o sea, ¿por qué no debería de ser el arte políticamente correcto? Y una respuesta que yo pensaba era justamente esto, de porque al final también el arte te sirve como para que también pongas esta perspectiva puesta a ti, ¿no? Creo que a mí me es Mm, divertido cuando haces como estas narrativas, poner esta cuestión que tal vez no conoces o como que también al final es en el ejercicio de hacer, tú te vas conociendo, vas como que el mismo ejercicio de crear te va creando una perspectiva a veces sobre o la persona que estás hablando o el tema que estás hablando. Y yo creo que tú en particular como que mucho pasa que ya después de que creas vas viendo, aunque no hayas intención, estas intenciones, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del cumpleaños y hablar como de que tal vez para mm. ti no es una tradición tan apegada por como que está tan cercana al año nuevo, ¿no? Y como eso al final Es el también, año nuevo, güey, no está tan cercana, es el bueno, pinche es el año año. nuevo. O sea, no me O jodas. sea, justamente es eso, y creo que es algo interesante, o sea, y creo que Sí. es, o sea, así como un tip de lo que yo he visto que a mí me gusta para seguir creando es que yo, y ya lo hemos hablado mucho, pero siento que al final es algo que nunca se termina de discutir. Yo al final siempre lo que me motiva a regresar es eso, es como más de decir, bueno, esta cosa va a ser muy vista o muy famosa, es así como, ¿qué es esto? O sea, ¿a dónde me puede llevar esta idea de como desde empezar como una línea de un poema o hasta como de una historia Ujú. o cosas así? Justo igual, tal vez es una buena como cambio de tema. Hablaba la vez Antes, pasada. perdón, antes yo una vez, te voy a interrumpir porque creo que No, está adelante, justo adelante, en adelante. el momento. Una vez tomé un curso igual de escritura donde obviamente pues escribes varias cosas. Y tenía un pinche vecino donde su bebé
lloraba todas las malditas noches y odiaba la vida. Y teníamos que hacer un ensayo y decían, no, háganlo extremo, cosas así. Y acabé yo justificando a Herodes. O sea, o sea, encontré una justificación, pero... Hoy sí estás del lado de la audiencia, yo creo que te van a amar. No está diciendo nada polémico en este podcast. No, realmente nunca lo justifiqué. Dije, a ver. No justifico nada, yo no digo nada. No, pero está interesante porque creo que... Pero me siento como este güey, o sea, hoy sí odio a los, a los bebés, pero porque llevo 8 meses sin dormir, ¿me entiendes? Pero es como esta exageración donde obviamente va a haber gente que diga, oh, no, este es un fascista, loco, pero no vas a eso, ¿me entiendes? Es simplemente una exageración para que entiendas lo enojado que estaba con ese pinche bebé, pero realmente no odio al bebé ni lo voy a matar. Y el profesor, el instructor me dijo, güey, nadie había hecho algo tan extremo, pero está chistoso. O sea, pero sí, no en ese punto estoy de acuerdo, sí. O sea, y no sé si conoces a John Swift, el que hizo lo de los viajes de Gulliver. Es un escritor inglés muy conocido, como de los 1700, 1800. Él tiene un ensayo que se llama Una propuesta modesta o A Modest Proposal. Y él habla justo de esta cuestión de como de la hambruna y como que ahí había una cuestión política, un pedo que se metió el Reino Unido, como siempre. Y él hace justamente este ensayo donde él quiere como... Pues así como tú estabas perdonando a Herodes o justificando a Herodes, él quiere justificar que se coman bebés. O sea, justamente porque para curar el hambre, pues podemos empezar a comer bebés y eso te resuelve el problema de dos cosas. O sea, al final tienes comida para las personas y así ya no tienes más personas que crezcan hambrientas. Y entonces esta cuestión como que justo utiliza esta voz o este tono para decir una idea que igual si lo dice, por ejemplo, Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, pues sí suena como un loco porque es un político, pero si lo pones en una cuestión artística, pues como que te hace pensar, porque al final es este juego, ¿no? Y como que regresamos a esta cosa, ¿no? Nosotros regresamos al arte y tal vez a la creación de contenido de, sí, tal vez es un juego cansado y al final sí dices, oh, no mames, nadie me está pagando por jugar, pero pues es como cualquier otro juego, cualquier otro deporte. Las personas que se dedican a eso, pues ya es otro pedo. Y aquí al final siempre es como regresar a esta cuestión de cómo encuentro esta manera de decir lo que siento, como que hacerlo parte de este juego y como esta cuestión transformadora. A mí creo que es lo que siempre regreso, esta cuestión de cómo me transforma, cómo esta curiosidad de y caer del otro lado, si tengo esta idea, cómo lo puedo hacer justificable algo que suene muy exagerado, ¿no? Y creo que es divertido. No, y te hace pensar, porque hasta ese mismo del comer bebés y eso, vas a decir, tal vez tú no piensas en ese problema, pero es eso, es el decir esa barbaridad te va a hacer pensar en que hay un problema de hambre, te va a hacer, es que, bueno, obviamente esta no es la respuesta, ¿verdad? No vamos a comer bebé, pero ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿Cómo podemos identificas el problema del hambre y entonces de ahí entonces tal vez vemos más allá, que no lo he leído, pero es simplemente un pensamiento que sí, no, está padre, te lo voy a pasar. Uh-huh. Está cagado porque también es como un ensayo y como que juega con eso. Pero bueno, yo justo en un ejercicio que todavía no lo hemos visto en el taller, pero esta va a ser la primicia. En el taller que estoy tomando, nos dijeron como agarrar. Creo que aquí tenía que ser más ridículo, yo lo hice más dramático. O sea, ya decían, agarren su momento más ridículo, más embarazoso. Y yo tomé como de la experiencia que hablamos en un podcast pasado, aquí igual se los dejamos por aquí. Creo que nunca se los dejamos por ahí, pero en un podcast hablé de una historia que había pasado en preparatoria sobre que le grité a un profesor de no saben los maricas lloran y luego todos me dijeron lo mismo durante la prepa. Y la idea del ejercicio era hacer como nuestro momento más ridículo, embarazoso, una historia como de 5 renglones. Y yo lo hice, de hecho, un poquito medio apresurado. Me acuerdo que todavía antes de la clase lo cambié un poco. Entonces no lo he vuelto a leer desde entonces, pero igual se los leo a ver qué piensan. Y es como resumir esta historia. Y al final como que buscaba esta estructura de que tuviera un principio, un medio y un final. Como que en una pequeña estructura, es el juego, en una pequeña estructura, convertir una experiencia en algo que sea una historia. Y bueno, ahí va. Realmente no tiene nombre. Esperemos que sea bueno. Si no es bueno y es muy malo, ya tienes una segunda opción. Exacto.
Este va a ser algo más De la vez ridículo. que leí, exacto, de la vez que La leí en vez mi que leí podcast y no funcionó para nada. Sí, puede ser. y perdimos 10 followers. Pero bueno, este es corto, empieza justo con la frase y luego se vuelve algo más. Empieza así de... No solo los maricas lloran, grité en una clase de secundaria, llena de lágrimas, a un profesor que nos dijo que en su clase, solo ellos, los maricas, lloran. Una frase que me siguió y que se transformó en los pasillos y mis años de secundaria y preparatoria en no solo los hombres lloran, ¿verdad, Flavio? O los hombres también lloran, ¿o no, Flavio? Y que poco a poco se volvió un recuerdo, un momento de la persona a quien fui, que me siguió y que me hace hoy el hombre que soy, la persona quien soy. Y ahí termina. Pero no sé si está muy Está bien, dramático. O sea, como que era más como esta cuestión de... Aquí también se ven mis influencias. Creo que en Pero parte es como... ella dijo era vergonzoso. Ajá, vergonzoso, ridículo. Ya lo cambió. Ya no sé realmente cuál era la tarea, pero pues como que no sé qué tan... Pues para mí fue Porque tú crees que ese vergonzoso. momento fue muy ridículo. O sea, no sé si fue más traumático que ridículo. No sé si haya sido ridículo. O sea, no sé. Tú sabes, o sea, es una Sí. pregunta, estoy... O sea, creo que podría pensar en otros. Tal vez podría pensar en alguno más cómico. Creo que sí me da mucho esto tender hacia más al drama y como que más que nada. Que es curioso porque también en mi contenido algo que me ayudó mucho fue disque hacerme el chistosito. Pero sí, como que tiendo mucho al tal vez como más dramático. Como que luego pensé que cómo lo podría hacer chistoso. Pero creo que es parte de ahí, ¿no? Como que ya se vuelve otra cosa. Sí. Y como que al final me gusta mucho como que utilizar el lenguaje como Adrian Rich como una metáfora. Aquí como que la verdad las frases van cambiando y como que la idea es decir como esta frase que en un momento yo dije para algo muy específico se transformó en otra cosa, pero yo mismo Ujú. la transformé mientras me iba transformando en algo que ni siquiera me identifico con la frase. O sea, sí, puedo ser hombre, puedo ser persona, pero al final, pues como decíamos, las etiquetas y como de, como, o Ujú. sea, no te puedes reducir a como solo un rol de género y como que es tal vez como con lo que abrimos, o sea, no podemos decir de que, ah, bueno, pues yo porque soy hombre no me puedo identificar con esto que dice una mujer o no puedo hacer este juego de lenguaje que hace Adrian Rich. Al final, pues no eres solo una cosa, no eres una definición en un diccionario, ¿no? O sea, va más allá, es más fluido, por así decirlo. Entonces, era la idea. O sea, es una cuestión muy corta, pero creo que Sí, es sí, justo como sí. en el corto, como en estos ejercicios, estos poemas, al final, creo que también la restricción eh, genera creatividad, genera arte, ¿no? O sea, al final Ujú. de las restricciones salen el arte de, pues vamos a hacerlo en este lienzo, vamos a hacerlo en esta manera, y eso es lo que lo hace interesante. A mí me gusta No, eso. sí, eso... yo creo que hasta facilita un poco el proceso, porque cuando tienes toda la libertad, Sí, puedes escribir lo que sea y luego mejor no escribes y... O sea, te pierdes, creo yo, que al tener tanta libertad te pierdes. sí, Y totalmente. cuando te pones estos como, bueno, 5 renglones, bla, 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 un ridículo, ya tienes esta... O sea, ya sabes por dónde va, tiene que ser algo ridículo. Y entonces hablas de tu... Ya piensas, ya puedes filtrar tus experiencias de, esta no fue ridícula, esta Exacto. sí. Pero Sí, sí, cuando sí, es hasta tan tú mismo libre, vas, sí, sí, vas exacto. recordando y qué es realmente lo interesante ahí, ¿no? Y va, sí. Sí ayuda a eso. A veces es muy difícil. Pero que a veces también creo que pasa con estos ejercicios que, bueno, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, eh, que tienes todas estas reglas, pero aún así crees que este ejercicio es el que te va a llevar al premio Nobel o te van a decir, Ya, güey, con sí, este voy a hacer tu película, gracias, qué buena animación. No. sí, claro. Eh, y siento que a mí me pasa mucho eso, que lo pienso de más y acabo Mm, haciendo, voy cambiando la idea, ¿eh? Y a veces como, no, haz algo sencillo, simple y que quede bien, ¿me entiendes? Puedes pulir esos 5 renglones sí, muchísimo y que cada palabra sea exacta, de que cada palabra tiene que estar ahí. sí, sí, sí. En vez de pensar como, este ejercicio va a cambiar el mundo. A mí me Sí, pasa, a mí me pasa. y creo que también es como esta cuestión de, o sea, no renunciar, pero dejar que sea. O sea, me gusta mucho esa frase, no sé si ya la he dicho, pero que el arte
no se acaba, solo se interrumpe, ¿no? Solo llega un momento donde dices ya, hasta aquí, porque al final esta madre la reescribí como 10 veces, o sea, me acuerdo que empezó con la frase y luego se escuchaba muy, creo que sí hay una parte como muy tal vez medio sentimentalosa, pero traté que fuera menos y como que traté de ligarlo tal vez a una estructura, pero pues al final es esa cuestión de, bueno, ya hasta ahí llegué, puede ser mejor, o puede salir algo de ahí. Pero por hoy, o lo que quería mostrar, era eso. Eso es lo que tengo. Ya les diré si la próxima semana nos dice, Brenda me destruye o me invita a publicar algo. Acepta nuestra invitación al podcast. O Eso no, estaría seguro bien, ¿eh? no. Yo creo que estaría bien. Podría ser un buen Obviamente podcast. sería un gran podcast, pero de ahí a que tenga tiempo y diga, ah, sí, güey, ahorita hablo con ustedes, pues no sé, pero bueno, se va a intentar. ¿Por qué no? Siempre se puede, o sea, siempre se puede. La gente tiene Ya tiempo, güey. veremos. Toda la gente tiene tiempo. Pero bueno, así queda este podcast. Y pues Así ya es. Los dejamos eh, pensando un rato. los dejamos pensando y nos vemos El próximo martes. el próximo martes. Muy bien.